Una de las formas con las que más frecuentemente se tiende a ejercer violencia hacia él o los cuerpos es mediante el uso de estereotipos, los cuales en diversas ocasiones tienden a ser utilizados en televisión o cine, todo con el fin de generar odio e ideas hacia aquello que se considera diferente del hombre y o mujer estadounidense promedio. En el siguiente podcast explicaremos la importancia de tener cuidado a la hora de crear personajes ya sea en televisión o cine, los cuales hagan referencia a una etnia, religión o personas de algún otro país, y cómo estos pueden llevar a ideas u odio generalizados sobre las personas, generando violencia hacia las mismas por su cuerpo. Sin nada más que decir, comenzamos. Hola, muy buenos días. Como anteriormente comentamos, uno de los problemas que más preocupa en la actualidad es el cómo existe una violencia generalizada hacia el cuerpo, esta misma por parte de los estadounidenses a través de la televisión. Muchos podrían justificarse en que estas solo son ficciones o exageraciones sin una intención, pero si hacemos una comparación de los textos con la televisión en sí, para estos mismos, basándonos en Paul Ricoeur en el capítulo, que es un texto del libro del texto a la acción, podríamos opinar totalmente lo contrario, ya que el receptor, en este caso el televidente, comparándolo con el lector, no tienen el autor de la forma presente para explicarlos la finalidad del mensaje mismo, o como Paul Ricoeur diría en el caso del autor y el lector. El diálogo es un intercambio de preguntas y respuestas, no hay intercambio de este tipo entre el escritor y el lector. El escritor no responde al lector. El libro separa más bien en dos vertientes, el acto de escribir y el acto de leer, que no comunican. Al lector está ausente en la escritura y el escritor está ausente en la lectura. El texto produce así un doble ocultamiento del lector y del escritor, y de esta manera sustituye la relación del diálogo que une inmediatamente la voz de uno con el odio del oído del otro. En resumen, aquellos que se encargan del contenido del cine o televisión tendrían que poner toda la atención a todo aquello que busca dirigir con lo que producen, pues el mensaje que está tratando de dar puede llevar a malinterpretaciones, sin importar si esto solo lo hacen de manera satírica, para demostrar lo burdo y absurdo que resulta seguir teniendo estos estereotipos. Para prueba de esto, traje varios ejemplos en los cuales podemos observar el cómo el mensaje que se busca dar queda totalmente taxiversado por los recursos estereotípicos que utilizan. Nuestras dos primeras pruebas son la serie Homeland transmitida del año 2011 al 2020 y la película American Sniper del año 2014. La primera mostrando a los árabes como terroristas y la segunda mostrando a las personas iraquíes como una amenaza constante, reforzando el estereotipo de las comunidades musulmanas como el enemigo de Estados Unidos, es decir, un estereotipo corporizado, así como ideas erróneas que se perpetúan dentro de los eventos del conocido 9/11 en los que su propio gobierno de Estados Unidos se ha encargado de generar tanto pánico como fobia hacia los musulmanes. Y claro, aunque varios podrían estar en contra de que aquello que vemos o observamos en televisión nos genera un miedo, tan solo habría que recordar lo escrito por parte de Mohamedou Ould Stahi en Diarios de Guantánamo, el cual se encuentra completamente censurado por los propios Estados Unidos. Todo esto obviamente para no generar una mala visión sobre los mismos. En este mismo texto podemos encontrar a lo largo varias de las torturas que vivió el autor, así como sus compañeros de celda, los cuales a menudo solo eran arrestados por el simple hecho de ser musulmanes, todo esto justificándose en los hechos del 9/11, cuando la realidad es que Estados Unidos tiene un odio y rencor hacia las comunidades musulmanas por lo sucedido en guerras pasadas, viendo como enemigo a todo aquel con las características del estereotipo musulmán que tienen los estadounidenses, como podemos observar en el siguiente fragmento sacado del libro Diarios de Guantánamo. Entre los habitantes de la prisión siempre rompimos las reglas y nos hablamos entre vecinos. Yo tenía 3 vecinos inmediatos. Uno era un adolescente afgano, el cual raptaron cuando iba a los Emiratos. Trabajaba allí, razón por la que hablaba árabe con acento de golfo. Este era muy simpático y me hacía reír. En los últimos 9 meses no había olvidado de cómo hacerlo. Estaba de vacaciones con su familia en Afganistán y se fue a Irán. Desde allí se dirigió a los Emiratos en un barco, pero este fue interceptado por los Estados Unidos y los pasajeros fueron arrestados.
Es decir, nos encontramos ante un hecho en el que criminaliza a toda una comunidad más allá de solo su religión o país, sino también por su color de piel y encontrarse en el lugar y momento equivocados, en varias ocasiones, glorificando hacia a sí mismo los estadounidenses, es decir, el hombre americano como un héroe. Otro ejemplo que podemos dar es el de la película de Blind Slide del año 2009, en el que se representa al joven negro como alguien que solo puede ser rescatado por el hombre blanco, en ese caso por una madre adoptiva blanca. También en el caso de la serie Empire, transmitida en el año 2015 al 2020, la cual reafirma el estereotipo del hombre negro o la comunidad obsesionada con el dinero, el poder y haciendo lo que sea necesario para llegar a su objetivo. Tan solo habría que recordar el asesinato por parte de policías estadounidenses hacia un hombre negro en el año del 2020, en el cual un señor de 43 años, conocido como George Floyd, fue arrestado y asesinado de manera injusta, todo por ser presuntamente culpable. Saco el siguiente texto de una noticia que leí, es lo más resumido posible. Durante varios minutos se puede ver cómo el agente permanece inmóvil con su rodilla clavada en el cuello de Floyd, mientras éste le advierte que se queda sin respiración. Los testigos instaron a la gente a quitar la rodilla del cuello del hombre, señalando que no se estaba moviendo. A algunos se le escucha decir, le está sangrando la nariz, mientras otro suplica, quítese de su cuello. Como hemos visto anteriormente, es muy importante tener en cuenta qué es aquello que se transmite y qué mensajes buscamos que sigan transmitiendo entre las comunidades. Ahora, para continuar con nuestros podcasts, nos apoyaremos en este momento de las preguntas y temas a tratar que la profesora Paola Mariel del Consuelo Cruz Sánchez de la clase de temas selectos de hermenéutica impartida en la FES Acatlán nos sugirió, teniendo como primer tema la descripción de la escritura y oralidad del cuerpo. En el cine estadounidense, el cuerpo de las comunidades extranjeras, como las árabes, negras o latinas, se convierte en un texto codificado que comunica estereotipos. Estos cuerpos, representados como peligrosos, criminales o necesitados de salvación, son escritos a través de narrativas visuales y verbales que fijan su significado en el imaginario colectivo. Ricord, en ¿Qué es un texto?, explica que un texto es autónomo de su autor, una vez producido, y su interpretación depende de su contexto y lector. De manera similar, los cuerpos en el cine adquieren una escritura que los define más allá de su realidad, por ejemplo, el cuerpo árabe como símbolo del terrorismo o el cuerpo negro como marcador de violencia. La oralidad en este contexto refuerza esa escritura mediante diálogos que perpetúan los estereotipos. En Diarios de Guantánamo, los detenidos describen cómo sus cuerpos fueron interpretados y manipulados como símbolos de culpabilidad, independientemente de su identidad o acciones reales. Esta escritura del cuerpo, tanto en el cine como en la realidad, es un acto de violencia simbólica. 2. Diferencia entre la escritura sobre el cuerpo que escinde al explicar y comprender. En el cine, explicar el cuerpo implica reducirlo a un conjunto de estereotipos funcionales dentro de la narrativa, el árabe como terrorista, el negro como criminal, el latino como narcotraficante. Estas representaciones son unidimensionales y no buscan entender al otro, sino justificar ciertas acciones o políticas. Por otro lado, comprender el cuerpo requeriría una aproximación hermenéutica, es decir, un intento por interpretar el cuerpo como un texto abierto con múltiples significados y contextos. Ricoeur argumenta que comprender requiere fusionar horizontes, el del intérprete y el del texto, o el cuerpo en este caso. Sin embargo, el cine estadounidense frecuentemente evita esta fusión, escindiendo el explicar del comprender para reforzar narrativas hegemónicas. En Diarios de Guantánamo, los cuerpos de los detenidos son explicados como peligrosos, sin ningún esfuerzo por comprender su humanidad o circunstancia, perpetuando la alineación. Como tercer tema, ¿en qué consiste una hermenéutica del cuerpo como texto? Una hermenéutica del cuerpo como texto implica leer el cuerpo como un discurso fijado, que puede interpretarse y resignificarse. En el cine estadounidense, los cuerpos representados estereotípicamente son discursos fijos que buscan reafirmar ideologías dominantes. Sin embargo, como señala Ricoeur, todo texto procede de reinterpretarlo y su significado no es absoluto. Esto implica que las representaciones de cuerpos como símbolos de amenaza en películas como American Sniper o Crash podrían ser reescritas para reflejar historias más complejas, humanas y diversas. Los textos, al igual
que los cuerpos no son estáticos, pueden y deben ser leídos de otra forma. Como cuarto tema, ¿qué discurso articulas ante el discurso que interpreta sobre el cuerpo? Ante el discurso que estereotipa y violenta a los cuerpos en el cine y en Diarios de Guantánamo, el discurso que podemos articular es uno de resistencia hermenéutica. Esto implica, uno, exponer las intenciones ideológicas detrás de las representaciones en el cine y cómo éstas refuerzan relaciones de poder. Dos, leer y reinterpretar esos cuerpos desde una perspectiva que enfatice su agencia y subjetividad. Tres, contrastar los cuerpos escritos en el cine con los cuerpos reales como los que encontramos en las narrativas de los detenidos en Guantánamo, quienes narran sus propias historias en lugar de sus reducidos o objetos de interpretación. 5. ¿Cómo y qué comprendes de los cuerpos en el desarrollo de la temática? El análisis de los estereotipos me lleva a comprender que los cuerpos en el cine son herramientas discursivas que reflejan relaciones de poder. Los cuerpos árabes, negros y latinos no son solo presentados, son construidos como textos que reafirman la supremacía cultural y política estadounidense. Diarios de Guantánamo resalta que esta escritura no es meramente simbólica, también tiene consecuencias materiales, la violencia ejercida sobre los cuerpos reales. La escritura del cuerpo como enemigo justifica detenciones arbitrarias, torturas y exclusión social. 6. Implicaciones políticas, sociales y culturales. Como primero, las implicaciones políticas serían los estereotipos en el cine justifican políticas como la guerra contra el terrorismo o la criminalización de la migración. La escritura del cuerpo como peligroso apoya narrativas militares y xenofóbicas. Segundo, las sociales. Estas representaciones perpetúan prejuicios, aumentando la discriminación y la deshumanización en la vida cotidiana. 3. Culturales. Refuerzan una visión hegemónica de Estados Unidos como el héroe civilizador, mientras las comunidades representadas son percibidas como primitivas, violentas o dependientes. En conclusión, debemos poner un total atención a la hora de describir y ver en qué papel estamos dejando a los personajes que describimos, ya sea para la televisión, cine o cualquier otro medio mediante el cual busquemos difundir algo. Todo esto con el fin de no caer en el error de alimentar un estereotipo fóbico, como lo ha hecho Estados Unidos a lo largo de todos estos años, ignorando totalmente el hecho de que estos mismos solo buscan glorificarse a sí mismos, verse como un héroe, como quien diría, echarse flores a sí mismos. Pero sin nada más que decir, excelente tarde, mi nombre es Eric y con esto concluyo este podcast.